SQB. Si no compareciere en forma injustificada, podría ser llevada, ¿no es cierto?, a la presencia judicial por medio de la fuerza pública. Creo que estemos en presencia de una fuga. Pueden haber razones tan, no sé, pues del día a día, como que, pucha, estoy enfermo. La verdad ha sido bastante sorprendente, digamos, porque siento que tampoco ella dijo mucho. Delito de acción privada por injurias y calumnias es la materia que trata la querella que interpuso el músico Alfredo Alonso en contra de su exmujer, Paola Camaggi. El tema es que esto fue en el mes de julio y la famosa modelo de los años 90 aún no se ha presentado a comparecer en tribunales, cosa que tendría con ataque de neura a los abogados del ex integrante del Grupo Al Este. Está en su derecho de no comparecer y probablemente hay razones por las cuales no comparece, que no necesariamente tienen que ver con escapar a la acción de la justicia y de la cuestión. Esto pasó como hace... No, se lleva sus meses ya. Lleva sus meses, ¿no? Sí, eso es lo que tengo la idea, que lleva sus meses. Entonces no le había perdido el curso a esto. Y no comento lo que dicen mis entrevistados. Desconozco totalmente el tema, solo recuerdo la conversación franca que tuvimos en el programa y siento que en ese contexto fue que la Paola se confesó con nosotros. Todo lo que vino después, meses después, la verdad ha sido bastante sorprendente, digamos, porque siento que tampoco ella dijo mucho, siento que fue súper respetuosa al momento de referirse de su anterior relación, así que desconozco qué vaya a pasar con esta historia en el futuro. Según certifican los papeles públicos de esta demanda, que está en proceso en el 13º Juzgado de Garantía de Santiago, los abogados han intentado notificar a Camaggi 3 veces sin resultado positivo y por lo mismo han tenido que suspender la audiencia por búsqueda frustrada el mismo número de instancias, cambiándola primero del 5 de septiembre al 23 del mismo mes y de este día para octubre próximo. Como se pide, suspéndase la audiencia fijada para el día 23 de septiembre del año 2016 y fíjese nueva fecha el día 14 de octubre del año 2016 a las 12 horas. Según constan los mismos papeles, simplemente no han podido encontrar a Paola Camaggi en Santiago. Certifico haber concurrido al domicilio ubicado en Comuna Lo Barnechea, en cuyo lugar no pude ubicar a doña Paola Camaggi Carter, toda vez que no tiene allí su domicilio. Era el que ocupó hasta hace un mes atrás, inmueble que actualmente se encuentra desocupado. Lo anterior fue ratificado por el conserje de turno de la comunidad. Sin duda, Paola Camaggi se enteró de esta querella a través de los medios de comunicación. El tema es que para efectos legales no puede haber juicio oficial mientras no la notifiquen en persona. Y eso es lo que precisamente no ha pasado. Lo que se entiende es que han ido a notificarla, ¿no es cierto?, en los domicilios que han aportado y no ha sido habida, por lo tanto no se ha podido notificar en ninguno de los dos domicilios que aparecen registrados. Si no la logran notificar, porque se tiene que notificar personalmente la querella, la audiencia del 14 de octubre se tendría que volver a suspender hasta que se ubique, ¿no es cierto?, el domicilio donde actualmente ella se encuentra. ¿Y puede pasar mucho tiempo? Lo que pasa es que mientras no haya un domicilio y no esté notificado, el juicio legalmente no comienza. O sea, para efectos legales ella no tiene idea de esta querella todavía. Para efectos legales ella todavía no es parte del juicio, ya que no ha sido legalmente notificada. Tan desaparecida está Camaggi que hasta la buscaron con carabineros, tal como consta en un certificado de la Prefectura Santiago Norte, Subcomisaría de Órdenes Judiciales, donde aclaran que tampoco pudieron dar con su paradero. Por eso fuimos en su búsqueda a las 2 direcciones donde aún registra sus últimos domicilios, en Las Condes y Lo Barnechea. Pero al igual que los abogados, nos dimos cuenta que de ella no hay rastros. Hola. ¿Sabes que andamos buscando a la señorita Paola Camaggi? No sé si está viva acá o se fue ya. ¿Vivía acá, sí? Ah, perfecto. Efectivamente, tal como dicen los datos legales, este fue el último domicilio donde vivió Paola Camaggi.
En su último domicilio, que ahora se encuentra desocupado, dejó de vivir hace un mes. Tampoco contestó nuestros mensajes y llamados al celular, cosa que llama la atención, pero no asusta a los animadores que la entrevistaron en televisión, donde ella hizo las declaraciones por las que hoy está siendo acusada de injurias y calumnias. No creo que estemos en presencia de una fuga. Pueden haber razones tan, no sé, pues del día a día, como que, pucha, estoy enfermo, tengo un problema de salud, alguna cuestión así. Entonces, sobre la citación a declarar como testigo, es la primera información que tengo de ustedes. No tengo más información. Lo que pasa es que señala que son declaraciones hechas en el programa XXX, con el conductor XXX, quien por ende es testigo. Tú estás citado como testigo, ¿te ha llegado alguna notificación? ¿En qué está eso por tu lado? Mira, la verdad eso lo leí en el diario, pero hasta el minuto es solo una información de un medio, digamos, porque no me ha llegado ninguna llamada, ninguna notificación de ningún tipo, así que la verdad no tengo idea qué pasa con ese asunto. ¿Qué pasaría si luego de ser efectivamente notificada, Paola Camaggi no se presentara una vez más en tribunales? Una vez que ella se notifique legalmente, si no compareciere en forma injustificada, podría ser llevada, ¿no es cierto?, a la presencia judicial por medio de la fuerza pública. Claro. Ahora, en caso que ella no pueda concurrir, tendría que avisar, ¿no es cierto?, este impedimento, comunicarlo al tribunal y justificarlo antes de la audiencia respectiva, si fuere posible. Quizás la modelo nunca imaginó que sus dichos en televisión en contra de su exmarido, Alfredo Alonso, llegarían a ser un problema así de grande. ¿Será que está queriendo retrasar su cara a cara legal o simplemente no ha podido hacer acto de presencia frente a la justicia chilena? ¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza ya una edición nueva de SQP. Estamos aquí ya al tanto de lo que está sucediendo con la situación judicial de Paola Camaggi, que no es habida por la justicia todavía. Muchachos, ¿qué significa? ¿Será que es fugitiva Paola Camaggi? No seamos tan graves. No, hay que ser claro en una cosa. Cuando el tribunal... Perdona, el grave eres tú. El tribunal tiene que notificar. Si no te notifica, efectivamente el juicio se va a correr hasta que notifiquen a la persona a la que acusaron de calumnia, injurias graves, que es lo que presenta el señor Alfredo Alonso. Entonces, como Paola Camaggi en el domicilio donde ella se conoce como domicilio que tenía, no se encuentra, el tribunal tiene que recurrir o a Carabineros o a Policía de Investigaciones o al Servicio de Registro Electoral para ver cuál es el domicilio que ella registra más actual, digamos, si no el que está en el tribunal. Entonces, hoy día tenían efectivamente una citación en el juzgado, pero no se pudo llevar a cabo porque no dieron con el paradero de ella, lo que quiere decir que ella no está notificada, por lo tanto ella puede, en buen chileno, entender que no tiene nada que ver en este caso porque nadie le ha dicho que ella tiene que ver en este caso y que le están presentando una demanda por calumnia y por injuria. Bueno, es una situación bastante compleja, de hecho, bueno, no se llevó a cabo, no es que se haya suspendido, básicamente se informa al juez que ella no ha sido notificada y por lo tanto se dictamina que el juicio no se lleva a cabo, este comparendo. Bueno, la verdad es que a mí me llama la atención todo esto, pero yo creo que es solo cuestión de tiempo, que en un tiempo más ya la cosa se va a esclarecer y por supuesto que la parte involucrada, que es Alfredo Alonso, me da la impresión que va a continuar con este tema y claramente en algún minuto usted tenga paciencia, usted sabe. De la venganza lenta pero segura, dicen por ahí. Así ahora, que son la bastantes los que justicia han tarda tratado, pero llega y todos esos dichos que hay. Son bastantes los que han tratado de contactar a Paola Camaggi. Estoy hablando también de medios de comunicación que obviamente están interesados en entrevistarla, que tampoco han logrado dar con el paradero. Oye, pero Andrés, perdóname, esto es una cosa que ha salido en todos lados, ¿cierto? Sí. Si yo soy ella, te prometo que yo me presento. Yo me averiguo dónde tengo que ir, porque a mí no me gusta tener problemas judiciales, no me gusta que me anden siguiendo. Es que pero negra, voy a ir al tribunal porque me parece que no, porque uno va al tribunal porque te parece. Perdón, algo. a mí tienen que
notificarte. A mí, si yo sé públicamente, porque esto que me van a notificar, que me andan buscando, o sea, era una noticia conocida que yo no estaba voy, porque a mí no me gusta tener cachos pendientes ni andar apareciendo prófuga. Esa es mi forma. Ahora, Pero esa es mi forma, porque no tengo nada que ocultar, ni que temer, ni nada. Paola Cavalli tiene asidero lo que está haciendo, digamos que ella no es que esté inubicable, no está cometiendo ninguna ilegalidad, no está cometiendo ningún delito. Tiene que ser, le estoy conversando con un abogado que me está explicando, me dice que tiene que ser notificada 15 días antes de la audiencia, por lo tanto queda plazo hasta que se cite esta nueva audiencia, una nueva fecha, ya que no ha sido notificada hasta el momento. Ahora, el problema de todo esto, que sé que hay un problema también, es que el pago de esta persona que tiene el receptor judicial que tiene que ir a notificar, lo tiene que hacer Alfredo Alonso. O sea, todos los viajes son pagados, porque finalmente hay un insumo ahí, y él lo tiene que pagar. Depende del caso, depende del receptor judicial que se tome, me dicen acá, pero... Oye, y en casos como este, tú le puedes preguntar a tu amigo abogado cuánto me cobra, no. Le puedes preguntar qué pasa, por ejemplo, porque ahora, claro, está sin domicilio conocido, sea Paola Cavalli o sea quien sea. En estos casos, ¿qué se hace? Se empieza a investigar dónde se podría haber cambiado de casa, cómo funciona. No hay una investigación judicial al respecto para dar con el paradero de la persona. Pero entonces, ¿qué hacen? Porque si no tienen una dirección... No, ellos van a la dirección que está registrada en los distintos... Pero en caso de esto, que ya fueron a la dirección registrada y que efectivamente ahora ella está sin una dirección que se conozca, ¿qué pasa ahí? Ahora, yo creo que tiene que hacerse un dictamen judicial en ese caso en particular, ordenado por el demandante. Claro, tiene que haber un plazo. El demandante seguramente va a empezar a investigar con amigos y va a pasar la dirección siempre. Pero yo haría lo mismo. Cuando es pillo, la pilla igual. Yo haría lo mismo que hágase Paola Cavalli. Si a mí me están demandando, querellándome, hagan su pega como corresponde el otro lado. Y no tengo por qué andar facilitando que me digan, oiga, tiene que ir a tribunales porque me enteré por ese cupé. No. Ahora, agilizaría el proceso. Bueno, hablando de personas sin paradero conocido, hay uno que todo el mundo, de hecho, hay una alerta amarilla de parte de la Interpol ubicando a quién, a Rafael Garay, famoso economista de nuestro país. Ahí lo están viendo ustedes en imágenes. Estamos en un contacto en directo en este minuto con el neurólogo del Hospital San Borja Arriarán, Pablo Salinas. Vamos a estar hablando con él. ¿Por qué? Porque Rafael Garay acusa de tener y sufrir un tumor cerebral en fase 4, que es bastante grave y delicado y que por lo tanto no le permitiría hacer los viajes que hasta ahora se ha corroborado que ha hecho. Doctor, espérenos unos segundos, queremos conocer bien su diagnóstico. Antes revisamos el informe con qué pasa con Rafael Garay, dónde está el famoso economista. Lo revisamos y luego lo comentamos en SQP. Nuestro próximo invitado siempre fue un tremendo opinador, una persona que estuvo ahí en la agenda hablando de los fondos de pensiones, no solamente de economía, sino que también a través de algunos proyectos donde él participó, que él incluso creó. La verdad es que vamos a hablar de todo, de lo que está viviendo hoy día, de su proceso médico y también de actualidad de los fondos de pensión. De todo lo vamos a aprovechar a Rafael Garay. Acá, en el Ley de los Ley, el gran Rafael Garay. Por fin, Julio, un economista de verdad. Acá. Inesperadamente todo se convirtió en un misterio. El conocido economista Rafael Garay viajó a Europa supuestamente a tratarse un irreversible tumor cerebral que lo aqueja, pero desapareció. Clínica francesa niega haber realizado tratamiento contra el cáncer a Rafael Garay. Revelan que 16 clientes se querellaron por estafa en contra del desaparecido economista Rafael Garay. Abogado de Rafael Garay renuncia a la representación del economista y de sus empresas. Iba a estar en Francia, pero finalmente viajó a Tailandia y luego a Rumania. Surgen dudas sobre su enfermedad y parte de sus clientes ya exigen que le respondan por sus dineros invertidos. Sí, soy amigo de él desde hace varios años, al punto de que él ha estado muchas veces en mi casa, yo muchas veces en la de él, hemos estado fuera de Santiago compitiendo. Uno de los más afectados, y no solo en la parte económica, es Iván Núñez. Y es que además de haber invertido dinero en la empresa de Garay, eran amigos, con quien compartía parte de sus pasiones, como el deporte, y a quien creía conocer bastante bien.
Más que una reflexión, comparto con ustedes la sensación de tristeza, de amargura, de pena que me da el no haber calibrado efectivamente un amigo, no saber efectivamente la persona que está a mi lado. Durante 6 años con Rafael entrenamos, compartimos, estuvo en mi casa, yo estuve en la casa de él, deposité mi confianza, como yo también supuse que él había depositado la suya en mí, y lamentablemente deposité una parte relevante de mis ahorros, plata que probablemente no es tanta tampoco, pero que es el fruto del trabajo de casi 25 años en los medios de comunicación. Con ese video Iván salía al paso, revelando además de una gran decepción, un dato importante. Escuche. Me quedo eso sí con el recuerdo del otro Rafael, el Rafael al que yo conocí entrenando, al Rafael que yo conocí conversando, el que estuvo en mi casa, en la casa de quien yo también estuve, que con este otro que aparece en Bucarest, incluso solicitando un certificado para atestiguar que es soltero, cuando acá en Chile su polola está embarazada esperándolo. La polola de Rafael Garay lo espera desde el 4 de septiembre, cuando se despidió para viajar a Francia a tratar la enfermedad que padece. Sin embargo, la clínica en Francia, donde habría estado, no tiene registros del economista como paciente. Sabíamos que él iba a estar incomunicado hasta el día 14, el 12 fue la última comunicación que tuvimos con él. Daba cuenta de que está resultando mal el tratamiento y después de eso ya se desconectó del celular, del correo institucional de su empresa, de su correo personal, del teléfono. Yo llamé a la clínica y ya me informaron que él no está registrado como un paciente. A mí me dio su última entrevista hace un par de semanas atrás. Esto fue detectado en mi cabeza por una casualidad, hace casi 2 años, o 2 años para poner una fecha, ¿cierto? Y que fue porque yo recibí un traumatismo deportivo. Tú sabes que hice durante mucho tiempo, 31 años, de hecho, artes marciales. Y recibí un golpe en una competencia en Japón que no tenía, en realidad no tuvo gravedad, pero ellos, los japoneses, son muy ordenados, por lo tanto te hacen ciertos exámenes. Y en esos exámenes hace 2 años detectaron una mancha cerca del cerebelo. Donde él me hablaba de su cáncer, me hablaba de su enfermedad, me hablaba de Francia, me hablaba de los diagnósticos, de lo que iba a hacer, de sus posibilidades de vida, de los tiempos que le habían dado los médicos. Y es muy confuso todo porque hoy día no entendemos que nunca fue a esa clínica en Francia, que no se atendió ahí. Rafael Garay, en su última entrevista televisiva en el programa de Julio César Rodríguez, Síganme los Buenos, entregó antecedentes de su enfermedad, pero también fue enfático al señalar lo siguiente. ¿Hay una proyección? Mira, para no torturar a mi familia con el comentario, te lo voy a responder de esta forma. Si fallaran los tratamientos, si fallaran, yo creo que voy a andar bien. Yo creo que voy a estar bien, fuerte, como tú quieras verlo. Pero si fallara todo, si fallara, vamos el caso más catastrófico, ya no se conversa en términos de días ni se conversa en términos de meses, se conversa en términos de semanas, ¿no? Yo creo que con eso lo dejo claro. No hay noticias de Rafael. Y bueno, y además que el mismo Rafael en su círculo privado y también dio algunas luces públicas, había dicho que tampoco tenía intención, no tiene intención de someterse a un tratamiento que implique un encarnizamiento médico especial. Es decir, él tampoco, sobre todo en la última etapa, no estaba muy optimista respecto a los resultados del tratamiento. Es por esta razón que surgen dudas sobre si el cáncer que padece es real o no. A esto se suma el conflicto económico que en las últimas horas se ha acrecentado. Querellas en su contra de quienes eran sus clientes por presunta estafa. La inesperada renuncia de su abogado en horas de la tarde de ayer. Algo que jamás se pensó cuando horas antes era él quien lo representaba y sacaba la voz. En este caso, ¿dónde está Rafael Garay? ¿Qué respuesta se le puede dar a los clientes o no hay respuesta hoy día para ello? Mire, precisamente nos parece que es un tema que el señor fiscal es el que tiene atribuciones como para poder seguir adelante y esclarecer a las personas, ¿no? Yo no tengo más información que proporcionar y es por eso que todo lo que tengo lo he puesto a disposición del señor fiscal para que el señor fiscal pueda traer, informar a la familia, a sus amigos acerca del estado de salud de Rafael y su paradero
cómo se encuentra y cómo está, y también dar esas respuestas de los clientes de Rafael. Pero insisto, ya toda la información que tengo ya la entregué, no escapa a mi posibilidad. En resumen, una serie de hechos que hacen imposible no preguntarse. ¿Podrían estas razones explicar su salida de nuestro país y, peor aún, que no dé señales de vida? Claramente se iniciaría un juicio penal en su contra, donde habría que designarle un defensor que lo defendiera, valga la redundancia, en su ausencia. Desde ese punto de vista tendría que eventualmente dictarse una orden internacional que permitiera traerlo al país, lo cual podría ser bastante complejo. Ya hemos visto el caso del señor Chang, donde a la fecha ha sido imposible lograr extraditarlo. El señor Chang se asiló en un país con el cual no tenemos un tratado de extradición, y aparentemente estos trámites que están haciendo en Rumania quizás podrían tener eventualmente un mismo objetivo. Que todas esas son parte de las especulaciones que son como naturales de nuestro país. Pero aparentemente lo que sí es cierto es que está afectado por una enfermedad y naturalmente tiene que acudir a las instancias que le corresponden. Ahora, lo que puede haber detrás, desde el punto de vista legal, como estamos en un país donde la justicia se supone parte de situaciones demostradas, con pruebas, no podemos especular en ese sentido, menos con una persona en estas condiciones. Estamos todos en la buena fe. Él está viviendo una experiencia traumática con esa enfermedad, que es cruel, de todas maneras. Es una enfermedad que no permite, no tiene expectativas muy claras, prácticamente los que se han salvado un milagro. Creo que hay que respetar eso. Ahora, por el lado investigativo, por el lado criminalístico, bueno, yo creo que hay que encontrarlo, porque si hay una denuncia o presunta desgracia, esto ya después se transforma en una búsqueda internacional y, lógicamente, que Dios quiera que esté bien. No hay noticias de él, eso es lo concreto. Yo espero que esté en algún lugar tratando de aclarar su mente, intentando reconciliarse consigo, con su presente y con los afectos que tiene acá, que son muchos, pero igualmente con un pie en la tierra y el otro con el corazón pensando en que esté bien. Hay que ponerse en todos los escenarios posibles, y el escenario de que le haya ocurrido algo o de que él haya hecho algo que atente contra su integridad es una posible. Pucha, me cuesta creerlo. Por eso quiero atenerme a lo hecho. No, pues lo entrevisté hace un mes, no sé, me miró a la cara, me dijo que todo lo que le pasaba. Me contó en comerciales que estaba perdiendo fuerza en los brazos. El consulado chileno de Rumania, solicitando un certificado de soltería, fue donde se vio por última vez a Rafael Garay. ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Qué pasará con quienes lo esperan en Chile? Con Iván Núñez, con su polola y su primer hijo, y con todos esos clientes que reclaman por sus dineros. Al igual que su paradero, todo es un misterio. Bien, estamos con Pablo Salinas, neurólogo del Hospital San Borja Arriarán. Una gliobastemia, ese es el diagnóstico que al menos dio a conocer de manera pública Rafael Garay. ¿Qué significa esto? Es un tumor cerebral que, por ejemplo, le permitiría hacer la cantidad de viajes, está prácticamente recorriendo el mundo. Sin quimio. Buenos días, doctor. Buenas tardes ya. Buenos días. Sí. A ver, entiendo que ustedes me preguntan si es posible que con este tumor pueda realizar toda esa cantidad de acciones, ¿cierto? O sea, claro, y está diagnosticado de hace 2 años aproximadamente, por lo tanto, físicamente él debería estar más afectado de lo que al parecer está. Mira, en realidad llama la atención el estado que se ve precisamente el señor Garay en el último video que se divulgó ayer por la prensa. Sí. Sin embargo, cuesta tomar alguna posición o dar alguna opinión certera si no tenemos todos los antecedentes clínicos detallados del caso. Pero la gliobastemia dentro del marco general, ¿qué significa y de qué manera afecta al cuerpo humano? Cerebro. No, corresponde a una tumoración maligna y de hecho uno esperaría que no estuviera en tan buenas condiciones, por lo menos como aparentemente se ve en el video. Pero como te digo, también todo depende de cómo está la evaluación clínica detallada, los antecedentes clínicos detallados. ¿Ya? Doctor. Hasta el momento no hemos sabido más detalles respecto de esta lesión que él refiere tener. Doctor, buenas tardes. ¿Sabe? Hay algunos tipos de cáncer, me imagino que usted sabe mejor, que tienen, no sé, no conozco el detalle exacto, pero que sí, por ejemplo, provocan fiebre, que tienen en el fondo más sintomatología. En específico, en el cáncer que él dice tener, ¿tendría algún tipo de síntomas? Sobre todo cuando grado 4, dijo. Claro. Claro.
Mira, va a depender específicamente de la localización del tumor. Y ahí los síntomas generalmente son alteraciones motoras, o sea, pérdida de fuerza, o alteraciones sensitivas como pérdida de sensibilidad. Lo otro que podría ocurrir eventualmente son alteraciones conductuales. Por eso que me refiero que es necesario tener un detalle claro de cuál es el tipo de lesión y dónde está ubicado el tipo de lesión. Pero sí o sí debería presentar síntomas invalidantes. Con 2 años de evolución uno esperaría un mayor compromiso. Sí. Evidentemente uno esperaría un mayor compromiso. Pero dependiendo de la ubicación que pueda tener una lesión, eventualmente uno podría tener solamente alteraciones conductuales. Por eso que es clave, en este caso, como caso clínico, saber dónde está la lesión descrita. Perfecto. Doctor, pero desde su visión, buenas tardes, desde su visión, particularmente, hablando en el tema general, pensando en el público que nos está viendo, que entiende que un cáncer grado 4 es algo casi, por decirlo de cierta forma y en buen chileno, terminal, entendríamos nosotros, algo muy complejo. ¿Qué usted le recomendaría a una persona que quizás padece este tipo de cáncer que representa, o que dice al menos el señor Rafael Garay tener? O sea, tú me preguntas qué recomiendo a una persona que tenga diagnosticado ese cáncer. Claro, bueno, y en grado 4, que entiendo yo que es más complejo, ¿no? Es más fuerte. Claro. Bueno, someterse a la terapia que más le sirva. Y si estamos hablando en el caso de un cáncer avanzado, uno ya se plantea cuidados paliativos y un buen pasar en el fondo durante el tiempo de vida que quede. Doctor, esos cuidados paliativos tienen que ver, me imagino, con quimioterapia, con tratamientos que en el fondo también debilitan harto al paciente. Si bien lo pueden mantener, en el fondo, hablando en general, yo sé que usted no quiere hacer un diagnóstico al aire y le encuentro toda la razón, pero hablando en términos generales, se podría tratar con quimioterapia, pero que a cualquier persona, porque yo escuchaba al señor Garay que decía que como él es deportista y en el fondo tiene un muy buen estado físico, eso le podría ayudar. Sin embargo, me imagino, y de acuerdo al poco conocimiento que tiene uno, la quimioterapia debilita a cualquier persona. Sí, claro. Evidentemente la quimioterapia es un tratamiento que compromete el estado general de las personas de manera bastante importante. Si uno tiene una preparación física previa, lo puede soportar de manera mejor. Ahora, en un tratamiento paliativo, el uso de quimioterapia queda reservado para algunos casos específicos donde uno sabe que la quimioterapia va a reducir el tumor y al final va a mejorar la calidad de vida del tiempo de vida que le queda al paciente. Para mantener a raya este tumor. Claro, y en casos seleccionados en los que específicamente se sabe que la aplicación de quimioterapia mejora la calidad de vida durante el tiempo de vida que queda. Pablo, buenas tardes, la Claudia Schmidt. Usted sabe que yo soy media maliciosa, ¿no? Y yo escuché a este caballero que decía a Rafael, que decía que él estaba teniendo pérdidas de memoria. Esta pillería a mí me habla de que él estaría como, eso es mi impresión, que como preparando el terreno, quizás para después poder decir que él se olvidó de las cosas que estaba haciendo. ¿Esto es normal, perder la memoria cuando tiene una persona este tipo de cáncer? Nuevamente, dependiendo de la ubicación del tumor, puede producirse efectivamente pérdida de memoria. Ahora, la pérdida de memoria generada por una lesión cerebral tiene características específicas y eso también está dado por la localización. Generalmente las lesiones hipocampales que afectan la memoria episódica, declarativa, inicialmente de corto plazo, o sea, no de hechos ocurridos antiguamente. Por lo tanto, existe una secuencia lógica de pérdida de memoria que ocurre en lesiones que están situadas en lugares específicos del cerebro. Que son del actuar cotidiano. No es cualquier tipo de pérdida de memoria. Claro. Doctor, quiero ponernos en el supuesto, no hablando particularmente de este caso, porque como usted no maneja bien el tema médico en detalle, Rafael, no queremos puntualizarlo ahí. Pero hablando en el supuesto de una persona que tiene cáncer grado 4 de este tipo de cáncer, ¿se le recomienda o de este tipo de tumor cerebral, se le recomienda o es plausible que viaje al extranjero para tratarse, pensando que él dijo que se iba a tratar en Francia, en una clínica bastante específica de esta temática? O sea, el tratamiento tiene que quedar definido en base al pronóstico, porque si estamos hablando de un cáncer, estamos hablando de una patología grave, de una enfermedad grave. Por lo tanto, si yo sé que tengo una enfermedad grave que me va a cobrar la vida en poco tiempo más, el análisis de cuál es la mejor terapéutica ahí tiene que quedar definido por ese tiempo, ¿ya? Ocurre que hay pacientes que tienen mayor acceso económico y pueden plantear otro tipo de terapia en esas situaciones demostradas.
lo ocupan como última alternativa o como una alternativa de buscar una mejor calidad de vida. Ahora, Pero el análisis tiene que ser caso a caso, ¿ya? Particularmente yo le pregunto porque yo no sé, me imagino yo que algo en el cerebro debe ser complejo por el tema de los vuelos. Cuando uno se somete a muchos vuelos hay una presión que es distinta a la presión normal, en que uno está en un avión, digamos. ¿Es sano eso? ¿Se permite, digamos? Perdón, no te escuché bien la pregunta, me dijiste algo de la presión. Que te digo, mi pregunta es pensando particularmente en la cantidad de vuelos que él ha realizado. Él cruza de aquí a Europa, de Europa va a Tailandia, vuelve a Europa. Todo ese tema de las presiones, ¿afecta o no afecta en la enfermedad que él supuestamente podría tener? No necesariamente, no necesariamente. De todas maneras llama la atención tanto viaje porque habla de una cosa conductual, ¿ya? Y por ese lado uno podría decir, bueno, una lesión cerebral podría afectar la conducta, sí, podría ser, pero nuevamente va a depender precisamente de la localización de la lesión. Ahí y está, tal entonces. como ustedes mismos refirieron al comienzo, evidentemente llama la atención que una lesión tan maligna se prolongue en tanto tiempo y uno esperaría también un mayor compromiso del Estado general. Ahí está entonces clarísimo el diagnóstico y al menos la impresión que usted nos da respecto de la situación de Rafael Garay. Agradecemos a Pablo Salinas, neurólogo del Hospital San Borja Arriarán. Gracias a usted. Clarísimo su detalle. Muchas gracias. Buenas tardes. Listo, Bien, gracias. y nosotros tenemos ahora noticia de último minuto. pasó? Atención con esto, porque tenemos nuevos antecedentes. Nos acaban de llegar antecedentes nuevos respecto de la situación de Amaya Fort y Amaro Gómez Pablos. Esta vez se trata de una denuncia de Amaya en contra de Amaro. Una denuncia que dice qué cosa tú tienes todo el Paso a leer la denuncia que tenemos acá en nuestras manos. Dice, voy a leer primero el caso puntual. Antes de leer la denuncia, voy a leer un poco cómo fue el relato de los hechos. Esta denuncia que presenta Amaya Forch contra la señora Amaro Gómez Pablos. Ella da cuenta... Hace poco. Esto fue este mes, 12 de septiembre. 12 de septiembre. Voy a omitir algunos datos porque voy a proteger obviamente la identidad de los menores y algunos nombres de algunos responsables que tomaron las declaraciones, particularmente Carabineros, que es la primera instancia. Dice, doy cuenta a este juzgado que el día de hoy, esto es el día 9 de septiembre de este año, el día 10 de septiembre de este año, se presentó ante el cabo, sale el nombre de servicio de turno de la población X, personal a cargo en el dispositivo policial tanto, la señora Amaya Vivienne Forch Barry, cédula de identidad, número tanto, quien expuso lo siguiente, 2 puntos. Es casada de hace aproximadamente 10 años a la fecha con la señora Amaro Gómez Pablos, con domicilio en Avenida Vitacura, número 3299. Estoy leyendo textual lo que anota Carabineros. La declaración de Amaya frente a Carabineros. Frente a Carabineros de esta misma comuna, en Vitacura. Dice, ignora este departamento exacto, dice, cuya relación 2 menores identificados también con sus nombres, con su edad respectiva, dice, y pasa a detallar, donde queda un núcleo consistente en visitas de fines de semana por medio, eso queda establecido, Sí. Recordemos que comentamos de esta demanda que tuvieron en agosto y que llega a un acuerdo, hay visitas de fines de semana por medio, dice, y el día martes de cada semana, lo cual, de mutuo acuerdo, este último día fue cambiado para los días viernes, quedando estipulado, además, que dicho acuerdo para el cuidado personal de los niños y el uso de la casa queda al cuidado de la denunciante, vale decir, la casa donde vive Amaya con sus 2 niños. Y el día de hoy, el día 10 de septiembre, alrededor de las 18:20 horas, llegó hasta su domicilio su expareja, señor Amaro Gómez Pablos, dice esta versión, con la finalidad de retirar a los menores y una vez que la denunciante le manifestó que se pusieran de acuerdo para el regreso mañana, digamos, de los menores a la misma ubicación, debido a que su hija, nombre ahí, mantiene una actividad en su colegio, manifestó que le daría una respuesta más tarde. Le explico al público, según lo que dice el relato de Amaya Forch. Amaya le manifiesta a Amaro, oye, llámame para ponernos de acuerdo mañana a qué hora entrega a los niños de vuelta de esta visita. Y él le dice, le habría respondido según esta versión, te llamo más tarde y nos ponemos de acuerdo. Finalmente déjame ver cómo va el día. Ya que aún no lo tenía claro, dice, ante la insistencia de la denunciante, o sea, Amaya le insiste a Amaro, le dice, oye, ya, pues dame la hora de mañana porque tengo que organizarme yo también. Él se ofusca y comienza una discusión en el interior del vehículo del denunciado. O sea, él en el interior del vehículo de Amaro empieza una discusión entre ellos dos. Bastante ruda, dice acá por lo menos en la afueras de la casa, la vereda, básicamente. Claro, esto dice, bueno, en presencia obviamente de los menores y todo. Dice, una vez que Amaro se altera, dice, la denunciante le manifiesta a los hijos que desciendan del móvil. O sea, los menores estaban en el automóvil, pensemos que esto es una visita, insisto, la gente que entiende sabe, sube a los menores al móvil y dice, bájense los niños porque se está poniendo bastante complejo el tema. Versión de Amaya, insisto. Y que ingresaran al domicilio, puesto que su padre se encontraba muy alterado. Continúo el relato, dice, indicando a la afectada a su expareja que legalmente no le corresponden visitas,
una vez que la afectada ingresa al inmueble. O sea, él llega en esta fecha y le dice, tú venías atrasado, todo, quiero que pongamos de acuerdo para que mañana me entregue a la niña, y te pone un poco y te molestas. Lo complejo es que dice que una vez que sucede esto, que los menores se bajan del automóvil, Amaro ingresa, versión, insisto, de Amaya, ingresa a la vivienda, ingresa al inmueble, quien dice, muy molesto, dice que le grita, al menos en la versión de acá, dice donde se encuentra con sus hijos, con su propiedad, él podría ingresar cuando él quisiera esa casa. Él dice, yo esta casa entro cuando yo quiero, porque esta casa es mía, esta casa la estoy pagando yo. Versión que está en este relato. Por lo cual a esto, la denunciante, vale decir la señora Amaya, le dice que se retire del lugar. Dice, oye, por favor, sale del lugar, esta no es tu casa, yo vivo acá con los menores, sal de acá. Hagamos una pausa ahí solamente para recapitular. Entonces, Amaro llega el día sábado, 10 de septiembre, hasta la casa que habita Amaya junto a sus hijos, para retirar a los niños y pasar esa noche junto a ellos. Claro. Sin embargo, Amaya le pide, ante la insistencia del hecho de la hora exacta en la cual los va a devolver mañana, él no le responde, y es entonces cuando ella retira a los niños del auto, los baja del automóvil de Amaro, los ingresa a la casa. Y esa es la versión que dice ella, exactamente, que termina finalmente con los gritos de Amaro según la versión de Amaya. Ingresa a la propiedad, dice, muy molesto, él dice que podía ingresar cuando él quisiera, por lo cual la denunciante denuncia y le dice a él que se retire del lugar, comenzando a manipular a los menores, versión de ella, insisto, ya que se encontraban ilusionados con salir junto a él. Pensemos que en la visita, que esto no sea constantemente, la gente que tiene esta situación entenderá rápidamente. Dice la afectada, accede a que él los lleve y se los retire del lugar, dice, pero debido a esto se siente afectada psicológicamente, por lo tanto presenta esta demanda, una denuncia, por violencia intrafamiliar, que el primer paso que tiene que entender la gente en su casa es que cuando uno se siente violentado, tiene que ir a Carabineros, y Carabineros toma justamente esta declaración que tenemos acá, que está aquí, que es real. Es como una Y esta declaración después tiene que ir al tribunal. El tribunal, viendo la declaración, dice, mire, ¿le damos a seguir o no le damos a seguir? ¿Le damos camino o no le damos camino? Porque muchas veces hay temas que se solucionan en el camino. Le dieron camino. Y ellos, efectivamente, le presentan una denuncia por violencia intrafamiliar al señor Amaro Gómez Pablos y tienen una audiencia preparatoria. O sea, finalmente vamos a encontrarlos en tribunales próximamente. Ahora, esta denuncia es por violencia intrafamiliar porque ellos siguen casados. El divorcio no se ha concretado. Claro, porque creo que ya iniciaron al menos el trámite para el divorcio, pero todavía no se ha concretado. Por lo tanto, ellos siguen de papeles, digámoslo así, casados. Y él, aparentemente en esta versión de Amaya, fue bastante violento en el retiro de los menores. Por lo tanto, le dieron asidero a este hecho de violencia intrafamiliar y van a tener que verse las caras en octubre en el tribunal, que es lo más complejo, que le den finalmente asidero a esta versión. Ahí vamos a ver la versión de Amaro. Yo me trato de contactar con él, pero no sé cuál sea su versión de estos hechos puntuales. Hoy una situación bastante compleja. Esto ocurrió hace 2 semanas atrás. Nosotros, hace unos días, de hecho antes del 18, estuvimos conversando con Amaro, estuvimos conversando con Amaya cuando se conoció el documento, este acuerdo judicial que ellos entregaron. Era difícil pensar en ese minuto que podría haber una denuncia por violencia intrafamiliar. Yo encuentro muy lamentable esta situación, la verdad que me da mucha pena. ¿Por qué? Porque solamente me pongo en el lugar de madre y pienso en la familia de ellos, que tiene relación a los hijos, por supuesto. Y tienen una hija que ya es una niña de 10, 11 años, que claramente lee, que ve, que los compañeros en el colegio todos sabemos que de repente son niños que hacen comentarios, y siento que es muy lamentable porque creo que no hay necesidad de haber terminado esta relación de esta manera. Entiendo, como decía la Javi ayer, que una parte puede estar despechada, dolida, muy herida, pero uno es el adulto y si bien no se nos hace fácil la vida, creo que ahí es donde uno tiene que tomar conciencia y decir todo lo que hago y cómo actúo es en base a mis hijos, ¿no? Porque si es una mujer que ha vivido esto, primero, Amaya juega mucho con las redes sociales, quiera o no ella aceptarlo, esto que estamos viviendo hoy en día es en base a una publicación que hizo ella con relación de un libro que hablaba de una denuncia a tu expareja. Luego nosotros nos ponemos a trabajar y empiezan a filtrarse esta cantidad de documentos que claramente habla de un padre muy presente, donde da todo para ella y para sus hijos, ¿cierto? Y para su entorno. Luego vemos otro acuerdo donde la cosa se equipara un poco para los dos lados, donde Amaro sigue siendo un padre muy presente, y la verdad a mí me parece que no hay ningún tipo de necesidad de llegar a estar viviendo este momento donde se expone todo y donde los únicos heridos van a ser siempre ellos 4 o ellos 6, que son las familias que puedan tener en el futuro el núcleo familiar. Es muy lamentable, me da mucha pena. Me gustaría sí escuchar la versión de Amaro, porque yo traté de contactarme
con él, con su entorno, y tengo entendido que está ahora trabajando. Sí, la producción del programa ya está tratando de contactarse con Amaro, queremos conocer su versión, es una situación bastante compleja que tiene que enfrentar. Quiero que sepas lo que averigüé dentro de lo del tiempo que he podido, porque esto llegó hoy, que al parecer había una nana presente, una nana la cual si es necesario que tenga que testificar, claro, y ser testigo, lo será. Al parecer había vecinos también, en los cuales están dispuestos a testificar. Y, ¿en favor o en contra de la denuncia de Amaya? En favor de Amaro. En favor de Amaro. Desmintiendo lo que acabamos de leer. Porque estoy trabajando en este minuto, esto es información. Solo dar un detalle para que el público entienda por qué se caratula esto como violencia intrafamiliar. Se le hace una breve encuesta, digamos, donde ahí van respondiendo sí o no. Si a usted alguna vez le pasa en la casa, ojalá Dios quiera que no, pero si alguna vez le pasa, uno va respondiendo sí o no, y de acuerdo a esta caratulación se rotula y se dice si efectivamente es violencia intrafamiliar. Dentro de los detalles que ella responde sí o no, responde que sí sufrió maltrato psicológico, que efectivamente es primera vez que sufre este maltrato, que ella dice que tiene temor de volver a su casa además, porque puede volver la víctima al mismo lugar, o sea, digamos, puede volver al victimario al mismo lugar, lo reconoce acá. También dice que efectivamente depende económicamente del agresor. Todos estos son factores que, para que el público entienda, permiten que la caratulación de la violencia intrafamiliar llegue a este nivel de tribunal y que el tribunal diga sí, le vamos a dar asillero, van a tener que venir a ver solamente al escucharte solamente quiero dejar una pregunta a las madres y a todos, porque en verdad es una cosa yo creo que de criterio, ¿no? ¿Usted dejaría irse a sus hijos con un hombre que la agrede? ¿Se los pasaría en el minuto que se está sintiendo de la manera que supuestamente se sintió Amaya? Porque yo no se los paso Nica, por ejemplo. Yo estoy leyendo la declaración y según entiendo lo que está acá en tribunal, al menos la primera etapa, digamos, la versión de Amaya, es que ella depende económicamente. Y hoy en día muchas mujeres sabrán que, lamentablemente, y aunque nos duela reconocerlo, pero pasa que cuando hay dependencia económica, quizás este caso va a aparecer en los medios años, pero cuando hay dependencia económica se aceptan muchas... Sí, y a veces sin la dependencia económica también. Lo que pasa es que acá es súper complejo porque, claro, hay en el fondo son las declaraciones de Amaya que uno no tiene por qué no creerle, pero también hay que dejarle, también seamos justos, o sea, es su versión y yo creo que también hay que respetarla, pero también hay que esperar la parte de Amaro, que por eso estamos también tratando de contactarnos con él. Para mí es un tema súper complicado de hablar, lo encuentro muy delicado porque es obvio, o sea, no tengo para qué decir más, hay niños, una familia, etcétera, y siempre en las peleas, incluso cuando no estén separados, uno trata por el bien de los niños, hablo por mí, de repente a uno se le escapa de las manos las situaciones. ¿En qué sentido? De repente tú dices, no, y uno como que planea las cosas y dice, no, yo jamás voy a discutir al frente de mis niños, y lamentablemente a veces ocurre y pasa, y uno no quiere que los niños vean a sus papás discutiendo, pero es la vida real en que a uno le pasa. Entonces uno tiene que tratar, por supuesto, que como adulto, que esas cosas ojalá no pasaran, porque pasa en todas las familias, discúlpenme, ojalá no sucediera. Pero por eso encuentro que este es un tema súper delicado y me encantaría también saber la opinión de Amaro y tampoco restarle credibilidad a lo que dice Amaya. Ahora, son documentos públicos que son del alcance público. Exacto. Que obviamente a los cuales nosotros tenemos acceso. Todavía la justicia no dictamina respecto de esta denuncia por violencia intrafamiliar que interpone Amaya en contra de Amaro. Ahora, ¿cuál es la visión que tienen ustedes respecto de esto que ha sucedido? Porque hasta ahora nosotros tenemos, cada uno tiene una visión bastante subjetiva respecto a lo que ve y lee. Yo solamente encuentro muy injusto que se tilde, sin saber los hechos como ocurrieron, al tiro a un padre del agresor, que es terrible porque finalmente nosotros estamos hablando de una sola parte porque son los datos que tenemos. Y lo encuentro injusto, como que me pongo también en el lugar de una madre, en donde se sabe y no se sabe lo que es realmente, pero al tiro se ve él como la parte mala. Y no sabemos realmente cómo los hechos ocurrieron. Eso de que algunos, de que gritaron, de que violencia intrafamiliar, de que no sé qué, pero finalmente a él lo estamos viendo como lo oscuro del tema. Eso lo encuentro como un poco triste. Y que finalmente nosotros no podemos hacer nada para eso. Se tiene que dar una resolución y para eso falta un montón de tiempo. Pamela, ¿a ti qué impresión te queda? Que lamentablemente hay un tema económico más allá de sus hijos y su familia. Yo creo hay un término de ellos dos, por supuesto que no es el mejor término, está clarísimo. Yo siempre he dicho que aquí sobre las reacciones de Amaya, sacando todo esto último,
y la relación que tiene todavía Amaro con esta chiquilla, ¿cómo se llama? Marley. Creo que todos nos entendimos un poco cómo se quebró esa relación de una familia que estaba constituida, se supone, felizmente, hasta que nos damos cuenta que viene un tema, entre comillas, infidelidad, porque tampoco sabemos cómo fue el tema. Y a medida que va pasando el tiempo, vemos que hay un tema de que Amaya se ve despechada, pero ella dice que no. Después yo lo veo, ella que no quiere hablar nada de sus temas privados, y la veo sentada en vértigo un día llorando, que fue su peor Pascua, su peor Navidad, por todo lo que le había pasado, que me imagino que es lógico. Y creo que ellos tampoco han sabido, o por lo menos Amaya no ha sabido proteger como corresponde esta situación. Porque yo creo que uno, cuando de verdad quiere callar ciertas cosas y no quiere llegar a esto, y cuando hay un tema económico que es súper importante, porque muchas mujeres no tienen todas las posibilidades de mantener a sus hijos solas. Se calla. Y se callan. Pero a mí me parece bien que vaya a tribunales como corresponde, pero creo que hay un momento en que tienen que sentarse ellos dos para que esto no ocurra. Y para eso tienen que tener ellos una buena onda. Si no la tienen ellos, no pidan que nosotros tampoco no comentemos algo de que eso mismo está en tribunales, como hoy día. Y está todo... aquí. ¿Ah? Y está aquí. Esta es la denuncia por violencia intrafamiliar que interpuso Amaya Forch en contra de Amores Pablo. Está firmada el 12 de septiembre de 2016. En este minuto estamos llamando a Amaro Gómez Pablo, queremos contactarlos con él, que hable en vivo y que dé su versión respecto a esta acusación. Eso en vivo, al regreso de esta pausa comercial. Seguimos con más información en SQP.